Mi cuñada ahora está muda y postrada en la cama. Mis suegros, que habían decidido tomarse unas vacaciones en Hawái, me la dejaron a mi cuidado. Justo antes de partir, mi esposo, Jack, dejó en claro que el cuidado de ella era mi responsabilidad, enfatizando que no debía aflojar, tan pronto como Jack y su familia se fueron de vacaciones. Mi cuñada, sorprendentemente, se incorporó y sugirió que también nos pusiéramos en marcha. Mi nombre es Lisa, y a los 29 años, había abandonado mi sueño adolescente de convertirme en una estrella del pop. Al darme cuenta de su naturaleza efímera, terminé en mis últimos 20 conociendo a Jack, a quien conocí a través de un amigo, en gran parte debido al persistente deseo de mi madre de ver a su nieto. Jack, a pesar de haber aspirado alguna vez a entrar en la industria del entretenimiento, ahora trabajaba en una prestigiosa empresa de comercio en el centro de Manhattan. Después de la universidad, trabajé en un banco hasta que me casé, momento en el que dejé mi empleo. Durante una visita a la casa de los padres de Jack, supe sobre su hermana menor, Lucy, quien, cuando era niña, contrajo encefalitis por la influenza, dejándola muda y postrada en la cama debido a daño cerebral. La madre de Lucy la había cuidado principalmente, pero sorprendentemente, Lucy y yo nos llevábamos bien, comunicándonos a través del lenguaje de señas. Con el tiempo, aprendí el lenguaje de señas de manera natural y nuestro vínculo se fortaleció. A pesar de esto, mi suegra, que era bastante diferente a Lucy, siempre era sarcástica y crítica conmigo. Jack y yo vivíamos en un condominio a unos 30 minutos de distancia, pero mi suegra aparecía ocasionalmente sin previo aviso, criticando y dando instrucciones tradicionales como mantener limpios los zapatos de Jack y doblar la ropa de manera ordenada. Ella se refería a Jack como Jackie, e insistía en prácticas anticuadas como no irme a la cama antes que él, sin importar que tan tarde llegara a casa. Durante nuestro noviazgo y primeros años de matrimonio, Jack siempre había sido amable y nunca discrepaba conmigo a pesar de la influencia de su madre. Al principio, Jack era increíblemente considerado. Si mencionaba sentirme mal y sugería cenar fuera, él estaba dispuesto a ir. Igualmente, si expresaba interés en una bolsa de diseñador, él la compraba para mí. Sin embargo, aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, Jack comenzó a cambiar, o quizás a volver a su antiguo yo. Empezó a llegar tarde del trabajo, con un olor constante a alcohol. Los fines de semana, Jack alegaba que las responsabilidades laborales crecientes lo mantenían demasiado ocupado para pasar tiempo en familia. Extrañamente, incluso durante las visitas a casa de sus padres, él declinaba mis invitaciones para acompañarlo. Frustrada, decidí confrontarlo sobre la creciente distancia entre nosotros. Jack, te has vuelto tan distante últimamente. Parece que eres una persona completamente diferente, expresé. Jack reaccionó apenas antes de desestimar mis preocupaciones. Eso no es cierto, estás sobrepensando las cosas, respondió, no convencida. Le señalé que rara vez hablaba conmigo, me dijo que dejara de sacar el tema y se alejó, terminando la conversación abruptamente. Un domingo, Jack me sorprendió al anunciar que íbamos a casa. Esto era un cambio respecto a su habitual negativa a que lo acompañara en tales visitas. Con entusiasmo, me ofrecí para ir con él, expresando mi deseo de ver a Lucy también. La reacción de Jack fue mixta, y comentó sobre nuestra aparentemente cercana amistad a pesar de su sutil mueca. Conduje hasta la casa de la familia de Jack en Nebraska. En el camino, nos detuvimos en una panadería para comprar pasteles como regalo. La madre de Jack, que normalmente fruncía el ceño al verme, se iluminó al recibir los pasteles. Cuando llegamos, ella nos saludó con una mueca, como si le desagradara verme. Sin inmutarme, le entregué los pasteles, y su expresión cambió, como si recibiera un juguete querido. Curiosa sobre el padre de Jack, pregunté por él y supe que estaba en una reunión. La madre de Jack preguntó si necesitaba algo, a lo que respondí que no, solo tenía algo en mente. Ella contestó, no había escuchado nada de esto de Jack. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decirle a tu padre? Pregunté. Jack respondió, no es asunto tuyo. ¿Qué quieres decir? Somos una pareja casada, ¿no? ¿Puedes simplemente parar? Su madre intervino. Exactamente. Si Jack no quiere decirte algo, no deberías estar metiéndote. Reconociendo la futilidad de discutir, decidí no responder. Justo entonces, apareció la hermana de Jack. Oh Jack, estás aquí, dijo ella. Jack aprovechó la oportunidad, diciendo, hermana, qué buen momento, tengo algo que discutir. Ella preguntó, ¿qué es? Jack propuso, puedo tomarme unas largas vacaciones el próximo mes. Estaba pensando en un viaje familiar a Hawái. ¿Qué opinas, hermana? Ella respondió, lo siento, paso, no tengo pasaporte. Me sorprendió. Jack,
que generalmente estaba ocupado con el trabajo. Estaba sugiriendo un viaje a Hawái. Preocupada, le pregunté a Jack, ¿está todo bien con tu trabajo? Su madre parecía molesta por mi intervención y dijo, no deberías meterte en las decisiones que Jack ha tomado. Eres realmente entrometida, ¿no? La madre de Jack luego reveló la verdadera razón de la reunión. Yo debía cuidar a Lucy durante sus vacaciones. Aunque momentáneamente sorprendida, me di cuenta de que quedarme con Lucy era más atractivo que ir a Hawái con mi suegra. Acepté cuidar a Lucy, pero cuestioné por qué tuvieron que traerme hasta allí para una discusión así. Jack explicó que esperaba resistencia y quería que su madre me convenciera a la fuerza si era necesario. Estaba atónita. Salí de la habitación para ir a la habitación de Lucy. Lucy se alegró al verme y me preguntó cómo había estado. Cuando le expliqué que Jack me había pedido que viniera a la casa de sus padres, Lucy comentó sobre el cambio de comportamiento de Jack. Sugirió que me quedara a pasar la noche, y tuvimos una conversación excelente. Una hora después, Jack vino a buscarme y regresamos a casa. Lucy me dio un leve guiño, insinuando una verdad sorprendente y un plan aún más sorprendente. Un mes después, el día del viaje a Hawái, Jack y yo fuimos a la casa de sus padres. A pesar de no ir a Hawái, llevé equipaje para quedarme con Lucy una semana. A medida que se acercaba la hora de partida, la familia insistió en que cuidar a Lucy era mi trabajo, y mi suegra añadió, por favor, lleva bien con Lucy. Es mejor que te quedes aquí, ¿no? Si pasa algo con Lucy, será toda tu culpa. Sin inmutarme, regresé a la habitación de Lucy. En ese momento, Lucy se levantó con energía y dijo, vamos, pongámonos en marcha. Esto resonó con una conversación reciente en la que Lucy reveló que podía caminar y conversar, un secreto que había guardado desde el año pasado. Supongo, dije, ¿por qué has estado escondiendo esto del resto de la familia? Lucy comenzó a contar una historia inesperada, diciendo, en realidad, mi padre y mi madre están ambos casados de nuevo. Soy hija de mi papá de su matrimonio anterior, y mi hermana y hermano son del lado de mi mamá. Sorprendida por esta revelación y considerando la frialdad habitual de mi suegra hacia Lucy, no pude evitar pensar, lo sospechaba. ¿Es así? Lucy confirmó, sí, mi mamá me desprecia, y no quería hablar con ella, así que fingí que no podía. Curiosa sobre el conocimiento de su padre, pregunté, ¿y tu papá? Lucy explicó, papá sabe todo, siempre está de mi lado, entendiendo la situación. Dije, ya veo, por eso, respecto a este viaje a Hawái, estoy pensando que también deberíamos irnos. Perpleja, pregunté, ¿qué quieres decir? Lucy explicó, quiero decir, estoy planeando ir a Hawái el mismo día que ustedes. Incluso nos alojaremos en el mismo resort. Su propuesta me tomó completamente por sorpresa, y respondí, estaría encantada de ir a Hawái contigo, Lucy, pero, ¿tienes pasaporte? Con confianza, Lucy reveló, por supuesto, obtuve mi pasaporte en secreto el mes pasado, y no te preocupes por los gastos, mi papá cubrirá nuestros boletos de avión y el resort, incluyendo el tuyo. Emocionada por el giro inesperado de los eventos, dije, entiendo, estoy realmente ansiosa por esto. Así es como terminamos en el aeropuerto. Lucy y yo llegamos a Hawái temprano en la mañana. Mi suegro, que había sido comprensivo, estaba allí para despedirnos. Expresando mi gratitud, dije, gracias, suegro. Me siento culpable por todos los boletos de avión y las tarifas del resort que has cubierto. Él me tranquilizó, diciendo, no te preocupes por eso, mientras ustedes dos se diviertan y sean felices. Después de aterrizar, tomamos un taxi del aeropuerto y nos registramos en el Hotel Resort. Lucy y yo compartíamos una habitación, y mientras nos acomodábamos, le mencioné a Lucy, tu papá parece bastante viajado. Lucy compartió, sí, ha hecho varios viajes de negocios internacionales. Incluso ha estado en Hawái algunas veces. Planeando una sorpresa para Jack y la familia. Lucy dijo, entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que mi mamá y todos cenarán en el restaurante aquí esta noche. Estoy pensando en sorprenderlos. Emocionada por la idea, respondí, eso suena divertido. Estoy emocionada. ¿Deberíamos descansar un poco para recuperarnos del desfase horario? Lucy estuvo de acuerdo. Eso suena como una buena idea. Incapaces de dormir en el avión, nos duchamos. Nos metimos en la cama y rápidamente nos quedamos dormidas. Al despertar alrededor de la tarde, Lucy ya estaba despierta y empezando a maquillarse, pidiendo disculpas por dormir demasiado. Le aseguré, no te preocupes por eso. Yo también acabo de despertar. Realmente dormimos bien, ¿verdad? Totalmente recargadas y listas para nuestra batalla. Alrededor de las 7, sugerí, voy a ir a revisar el restaurante. Mientras buscaba a Jack y su grupo, los encontré cenando alegremente desde las sombras cerca de la entrada.
Al adentrarme más en el restaurante, vi la espalda de una joven que no reconocía. Esto me desconcertó, ya que no había habido una mujer así cuando se fueron de la casa de los padres de Jack. Estirando los oídos, podía escuchar intermitentemente las voces de Jack y de mi suegra. Me alegra que no sea esa mujer hoy, dijo la madre de Jack. Sí, realmente me tocó la mala suerte. Ella ha manchado a mi familia, volvió a decir la madre de Jack. Si tan solo hubiéramos tenido una hija elegante como ella desde el principio. Quiero divorciarme de ella y empezar de nuevo pronto. Trata de encontrar una razón para el divorcio y sacar una gran pensión alimenticia de esa mujer, incluso sin causa para el divorcio. Está bien, puedo fabricar tantas como quiera. Es tan mala que quiero tirarla a la basura. Quiero ver a mi nieto de ti y de ella. Mi suegra le estaba dando a la mujer una sonrisa que nunca me había mostrado antes. Me invadió el impulso de avanzar y ver el destino de la mujer, pero me contuve. Regresé a mi habitación y le conté a Lucy que me tomó un tiempo. Lo siento, vi algo impactante. Jack trajo a una mujer que nunca había visto antes. ¿Qué?, preguntó Lucy. Estaba a punto de gritar. Jack y mi suegra estaban constantemente hablando mal de mí, y Jack incluso dijo que encontraría una razón para el divorcio. Eso es terrible. Jack me llamó una mala elección, pero verlo con otra mujer me hizo sentir aliviada. Ahora puedo divorciarme de él de una vez por todas. Eso es algo bueno, dijo Lucy. ¿Hacemos nuestra entrada entonces? Lucy y yo nos dirigimos hacia el salón del restaurante. Cuando entramos al restaurante, pedimos sentarnos cerca de la mesa de Jack y conseguimos un lugar bastante cercano a ellos. No notaron nuestra llegada. Como estábamos bastante cerca, pudimos escuchar su conversación, que aún estaba llena de comentarios despectivos sobre mí. Me sorprendió y terminé dando una sonrisa amarga al ver cómo podían hablar mal de mí indefinidamente. Viendo mi cara, Lucy asintió con una sonrisa, una señal para comenzar nuestro contraataque. Me levanté de mi asiento, me acerqué a Jack y grité, ¿se lo están pasando bien? Nunca olvidaré la expresión en los rostros de Jack y mi suegra en ese momento. Sus bocas se abrieron, y sus ojos se agrandaron. Se quedaron paralizados por unos segundos. Después de un momento, mi suegra finalmente habló. ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo llegó Lucy sin una silla de ruedas? Ante sus palabras, Lucy se levantó, le dio una sonrisa a mi suegra y dijo, no necesito una silla de ruedas. Gracias a ti, mi cuerpo y mi habla han vuelto a la normalidad. Debo haberte causado bastantes problemas durante un tiempo. Lucy, ¿cuándo recuperaste tu capacidad de hablar? Me pregunté. ¿Cuándo fue eso? Tal vez el año pasado. Entonces, ¿por qué lo escondiste hasta ahora? Porque era mejor si ustedes seguían creyendo que no podía hablar. Ustedes y Jack estaban hablando mal de mí antes, ¿no? La cara de mi suegra se volvió pálida de inmediato. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Sí, no estábamos diciendo nada malo sobre ti, respondió Jack. No servirá, todo lo grabé en mi teléfono. ¿Quieres que lo reproduzca ahora mismo? Contraataqué. Mi suegra quedó en silencio, pero Jack se levantó. Lisa, me has estado causando problemas todo este tiempo, y ahora estás haciendo estas afirmaciones absurdas, rugió. Jack estaba haciendo afirmaciones absurdas, así que respondí, una vez que regrese a casa, contactaré inmediatamente a mi abogado para iniciar el procedimiento de divorcio. No puedes negar el hecho de que estás de vacaciones en el extranjero con otra mujer. Además, describiste estar conmigo como ganar un boleto de lotería en blanco. Así que espero que demuestres sinceridad pagando una compensación considerable por ese comentario, declaré. Al escuchar mis palabras, mi suegra pareció reconocer su derrota, y su actitud cambió abruptamente. Lisa, querida, realmente me gustas. Por favor, intenta llevarte bien con Jack, suplicó. Esta mujer no está involucrada con Jack. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Como soy un boleto de lotería en blanco, no puedo vivir con Jack. Por favor, disfruta de tu tiempo con esta mujer. Ah, y también podría buscar compensación de ella. ¿No es emocionante? Sonreí con malicia. La mujer en cuestión se puso pálida y comenzó a temblar al escuchar mis palabras. Sin inmutarme por la mirada pública, Jack se arrodilló y suplicó, Lisa, te lo ruego, no hagas de esto un gran problema. Mi empresa tiene reglas estrictas sobre esto. ¿Qué es eso? No pareces arrepentido en absoluto, respondí. Jack parecía sorprendido. Luego intentó de nuevo. Lisa, te lo ruego, perdóname. Si mi empresa se entera, perderé mi trabajo, confesó. Aunque tu lugar suena mejor ahora, nunca te perdonaré. Estás casado y aún así estás aquí en un viaje al extranjero con otra mujer, dije firmemente. Al escuchar mis palabras, mi suegra también se arrodilló junto a Jack, suplicando, por favor, perdona a mi hijo, mientras las lágrimas le caían por la cara.
Para entonces, todos los demás clientes nos estaban mirando, y el gerente del restaurante comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Al ver esto, me levanté y dije, bueno, Lucy y yo regresaremos a nuestra habitación. Disfruten de sus vacaciones en Hawái. Supongo que las cosas se pondrán un poco difíciles cuando regresen a casa. Al oír esto, Jack gritó a pleno pulmón, por favor, perdóname, no puedo pagar ninguna compensación. Ante su fuerte estallido, el gerente del restaurante frunció el ceño. Le indicó algo a un miembro del personal cercano y luego le dijo algo a Jack. Era una manera educada de decirle que estaba perturbando a los otros clientes y necesitaba irse. Sin embargo, Jack estaba sorprendido, sin entender las palabras del gerente. Pronto, llegaron dos robustos guardias de seguridad y se llevaron a Jack. Jack estaba sollozando y luchando, pero no era rival para los dos hombres corpulentos. Mi suegra y la mujer estaban atónitas, sin poder pronunciar palabra, mientras que Lucy y yo también estábamos sorprendidas por el giro de los acontecimientos. Pensé que Jack recibía lo que merecía. Una semana después, Lucy y yo regresamos a casa. Jack fue liberado rápidamente y parecía haber regresado a su habitación. Sin embargo, más tarde escuché que había estado en estado de shock desde que regresó a su habitación y se había mantenido en silencio hasta el final del viaje. El día después de regresar a casa, fui al bufete de abogados donde trabajaba mi amiga de la universidad para solicitar un procedimiento de divorcio. Lamentablemente, mi amiga no estaba presente, pero me asignaron a una abogada que era muy fácil de tratar. Pude explicar todo lo que había sucedido. Después de escuchar mi historia, me aseguró que el divorcio era posible, que podría reclamar pensión alimenticia y que investigaría a la mujer que estaba con Jack en Hawái antes de determinar si podía reclamarle pensión alimenticia también. Un mes después, la abogada me contactó e informó que se había probado que Jack había estado saliendo con la otra mujer durante unos 6 meses. Por lo tanto, dijo que era posible que también pudiera exigir pensión alimenticia de esta mujer. Pedí a la abogada que sacara la mayor cantidad posible de pensión alimenticia de Jack y de su amante. Ella sonrió y asintió. 2 meses después, estuve oficialmente divorciada, y en mi cuenta bancaria se depositó la pensión alimenticia de ambos. Murmuré al ver la cantidad, y eso es karma por llamarme un boleto de lotería en blanco. 3 meses después, Jack y mi suegra visitaron repentinamente mi casa. A pesar de que solo habían pasado 3 meses, habían perdido mucho peso y se veían completamente demacrados. Les pregunté, ¿qué quieren? No quiero ver sus caras. Jack respondió con una voz débil, lo siento. ¿Podrías prestarme algo de dinero? He perdido mi trabajo y la mujer se escapó. Ni siquiera tengo dinero para comida. Mi suegra también habló en un susurro. También me he divorciado de mi esposo. No tengo dinero. Por favor, te lo ruego. Mi suegra estaba llorando. Respondí, qué lástima. No tengo ninguna obligación de ayudarles. Y aunque la tuviera, nunca los ayudaría ahora. Por favor, váyanse. Después de que se fueron, espolvoreé una gran cantidad de sal en mi entrada para deshacerme de la mala energía en mi casa. Cuando mi esposo descubrió que no heredaría el dinero de mi papá tras su fallecimiento, se enojó mucho. Me gritó, diciendo, ¿qué? ¿No puedes heredar la casa ni el dinero? Ya no te necesito. Quiero terminar contigo ahora mismo. Después de eso, sentí el deseo de vengarme de mi esposo y de mi hermana, que se volvió a casar apresuradamente. Me llamo Julie, y trabajo en una oficina. Tengo 32 años y he estado casada con Brian durante 2 años. Conocí a Brian a través de un conocido en común, y luego nos comprometimos. Mi familia era acomodada, pero como solo mi hermana Mary y yo éramos herederas, nuestros parientes peleaban por quién heredaría. Consideraron a Brian como un buen partido para mí y nos presentaron. Aunque Brian no heredó oficialmente ningún dinero, se mudó a la casa de mis padres con nosotros. Lamentablemente, mi mamá falleció hace algunos años, quedando solo mi papá, mi esposo y yo en la casa. Brian parecía amable y cuidaba de mi papá, pero antes de nuestro matrimonio, el pariente que nos presentó me advirtió sobre él. Te presenté a Brian, pero ten cuidado, puede estar bastante obsesionado con el dinero. A pesar de que estábamos cerca de nuestra boda e intercambiamos anillos de compromiso, no noté señales evidentes de la obsesión de Brian. Así que seguimos con el matrimonio. Incluso después de casarnos, permanecí atenta debido a la advertencia. Sin embargo, Brian no parecía excesivamente enfocado en la riqueza. De vez en cuando, preguntaba sobre las finanzas de nuestra familia durante las cenas con mi papá. Como mi papá era sincero, no le di mucha importancia. Otro punto de interés para Brian era mi hermana.
Ella es 5 años menor que yo y tiene una personalidad muy diferente, extrovertida y le gusta relacionarse con diferentes hombres. Su contraste conmigo, junto con su belleza llamativa, capturó la atención de mi esposo. En su primer encuentro, Brian comentó: Julie, tu hermana es muy diferente a ti, ¿verdad? La fascinación de Brian por mi hermana, que era asombrosamente hermosa a diferencia de mí, me hizo sentir incómoda. Nuestros parientes presentaron a Brian porque temían que yo tuviera dificultades para encontrar un esposo debido a mi apariencia y comportamiento simples. Temían que nuestro apellido familiar se desvaneciera. Inicialmente, no lo pensé mucho debido a la belleza de mi hermana. Sin embargo, más tarde entendí su preocupación. Mi papá consentía a mi hermana, financiaba su educación universitaria después de la preparatoria, seguida de una escuela vocacional. Sin embargo, ella no tenía planes concretos para ninguna de las instituciones y simplemente no quería trabajar a pesar de que mi mamá le insistía que buscara empleo después de la universidad. Mi papá insistió en la escuela vocacional. Después de completar su formación vocacional, consiguió un trabajo en la empresa de un amigo de mi papá, pero renunció después de solo 6 meses, alegando que no podía utilizar sus habilidades completamente. Mi hermana, con menos de 6 meses de experiencia laboral, mostraba una confianza injustificada en su conocimiento del trabajo, sorprendiendo a mi mamá y a mí. Sin embargo, mi papá le creyó y le encontró otro puesto rápidamente. Poco después de comenzar su nuevo trabajo, mi mamá se enfermó y necesitó hospitalización. Mi hermana la visitaba diariamente, tomando tiempo libre del trabajo. Sin embargo, eventualmente renunció también a ese trabajo, declarando que necesitaba cuidar de nuestra mamá enferma. En realidad, ella se limitaba a sentarse con nuestra mamá en su habitación del hospital o a estar en su teléfono en la sala de espera. Mientras tanto, yo me encargaba de todas las tareas del hogar y de atender las necesidades de nuestra mamá mientras mi hermana no contribuía en nada. A pesar de que podía estar brindando consuelo a nuestra mamá, su salud se deterioró durante un mes, dejándola incapaz de comunicarse. 2 semanas después de su declive, falleció, dejando a mi papá y a mi hermana atónitos y encargados de organizar su funeral, encargándome de organizar todo con la ayuda de nuestros familiares. Me aseguré de que nuestra madre recibiera un adiós adecuado. Después de su fallecimiento, mi hermana consiguió un trabajo de medio tiempo y se mudó para vivir de forma independiente. Sin embargo, sus ingresos no eran suficientes, lo que llevó a papá a cubrir su renta y sus cuentas. Parecía que ella destinaba sus ingresos a actividades de ocio. Cuando su trabajo de medio tiempo resultó ser insuficiente, recurrió a papá para pedirle más dinero. Mientras que mamá solía imponer disciplina financiera, papá se volvió más indulgente tras su fallecimiento. Inicialmente, no me opuse mientras papá y mi hermana estuvieran contentos. Incluso después de casarme y mudarme, papá siguió manteniéndola económicamente, sin que yo lo supiera. Mi hermana también buscaba dinero de mi esposo, quien accedió sin informarme, temiendo mi reacción. Mi hermana mostró poco interés en trabajar, prefiriendo depender de la generosidad de papá y de mi esposo. Sin embargo, su estilo de vida despreocupado fue de corta duración cuando papá enfermó y fue hospitalizado. Mientras yo me ocupaba de él entre mis descansos laborales, mi hermana no se molestó en visitar el hospital. En cambio, me llamaba exigiendo dinero. He estado recibiendo dinero de papá cada mes, así que debería seguir dándomelo. Después de todo, él está cubriendo la renta y las cuentas. Ella afirmó enojada. Esta revelación me sorprendió, y la reprendí por priorizar el dinero sobre nuestro padre enfermo. A pesar de mi frustración, le pregunté cuánto le daba papá cada mes. ¿Cuánto te da papá cada mes? Deberías buscar empleo y mantenerte por ti misma. Le advertí. Deja de ser exigente. Recibo 3,000 pesos mensuales, excluyendo renta y cuentas. Se quejó. Su actitud despreocupada me disgustó, y temía que nunca se sintiera obligada a trabajar seriamente si papá seguía complaciéndola. Inicialmente, no lo percibí como un problema significativo, asumiendo que papá se recuperaría. Sin embargo, su deterioro repentino me dejó atónita, luchando por mantener a nuestros familiares informados. La gravedad de su condición me conmovió profundamente. En medio de esta agitación, anhelaba el apoyo de mi esposo, pero él apenas visitaba el hospital, citando compromisos laborales. Cuando venía, hacía preguntas inapropiadas como: tu papá debe tener ahorros considerables, ¿verdad?
Y dado que tú y tu hermana son las únicas herederas, ¿la herencia se dividirá equitativamente? Su obsesión con el dinero me dejó sin palabras, y finalmente comprendí las advertencias de nuestros familiares sobre su fijación. Cuando mi hermana recibió la llamada, le informé del estado crítico de papá, pero su preocupación era únicamente por su estabilidad financiera. Asegúrate de seguir dándome mi asignación mensual. No puedo manejarme sin ella, concluyó abruptamente. La ira se apoderó de mí por su respuesta, amplificada por el tenue sonido de una voz masculina al fondo, que me provocó una sensación de presagio. Un mes después, papá falleció sin que mi hermana ni mi esposo estuvieran presentes en sus últimos momentos. Habiendo experimentado previamente el funeral de mi mamá, entendía el impacto emocional de organizar esos arreglos. A pesar de esto, mi hermana y mi esposo no ofrecieron ayuda, y mi hermana ni siquiera asistió al funeral. Aunque mi esposo asistió brevemente, se fue temprano, alegando compromisos laborales. El pariente que nos presentó notó su ausencia y preguntó al respecto: ¿Dónde está tu esposo? No es ideal que el principal doliente esté ausente, comentó el pariente, forzada a mantener la compostura. Ofrecí una sonrisa forzada y respondí: está ocupado con el trabajo, así que tuvo que irse. El pariente suspiró en respuesta, reflejando mis propios sentimientos. Tras la conclusión del funeral, mientras intentaba relajarme, mi esposo sonrió y preguntó: entonces, ¿cuánto heredaste? Incluso si lo divides, recibirás una suma considerable, ¿verdad? Recordando las advertencias de nuestros familiares, me di cuenta de que mi esposo estaba únicamente obsesionado con la riqueza de mi padre, decepcionada por sus verdaderas intenciones. Evité darle una respuesta directa. No estoy segura aún. Mi hermana parece estar heredando todo, y puede que no reciba nada. Aún no hemos consultado al abogado y todavía estoy procesando todo ya que el funeral acaba de concluir, dije, tratando de minimizar la situación. La expresión de mi esposo se iluminó con entusiasmo mientras discutía sobre la herencia, lo que me enfureció, conteniendo el impulso de reír por la frustración. Respondí: no lo sé, parece que no recibiré nada, y sinceramente, tu entusiasmo al respecto es bastante exasperante, toma mis palabras en serio. Él estalló: ¿qué? ¿No vas a heredar nada? Ya no te quiero, vamos a divorciarnos de inmediato. Sintiendo igual desesperación, respondí: está bien, hagámoslo. Solo te casaste conmigo por el dinero de mi papá de todos modos. Voy a presentar la demanda de divorcio. Con eso, le empujé los papeles de divorcio. Aunque parecía sorprendido, procedió a firmarlo sin vacilar. Después de firmar, se fue, diciendo: te divorciaré, a ti que no recibes nada, y me casaré con tu hermana por su herencia de $1.000 millones. No presté atención a sus palabras y me dirigí directamente al ayuntamiento para presentar los papeles de divorcio. Finalmente liberada de mi horrible esposo, al día siguiente él se casó con mi hermana de inmediato. Unos días después, mi ex esposo me llamó, aún bajo la ilusión de la herencia, gritó: ¿cuándo nos casamos? Sus $1.000 millones, apúrate, he estado esperando tu llamada. No queriendo contactar después de su partida, mantuve una actitud compuesta y respondí: vamos a encontrarnos en mi casa este domingo para discutirlo. He hecho preparativos y he estado esperando por ti, entusiasmado por la perspectiva de ganar riqueza. Brian colgó. Sin embargo, no podía esperar para ver su reacción al enterarse de la verdad. El domingo, tanto Brian como mi hermana Mary llegaron a la casa de nuestros padres, sorprendidos al encontrar a un abogado presente. Brian intentó mantener la compostura, comentando: supongo que el asesoramiento legal es necesario cuando se trata de herencias sustanciales. Mientras el abogado comenzaba, Brian parecía desconcertado. Aunque hay un asunto de herencia, Julie también ha presentado una demanda por compensación en tu contra, declaró el abogado, presentando a Brian fotografías fechadas que mostraban sus visitas a la casa de Mary. Estas fotos servían como evidencia de infidelidad antes del divorcio, lo que resultó en una demanda por compensación. Brian escuchó y comenzó a discutir los asuntos de la herencia con Mary. Inmediatamente solicité al abogado que investigara la infidelidad de Brian, aunque probablemente asumió que mi atención estaba absorbida por el funeral de mi padre. Brian y Mary se reunían frecuentemente en la residencia de ella, armada con evidencia, incluidas fotografías. Cambié rápidamente la discusión de la herencia a la compensación, dejando a Mary y a Brian estupefactos.
Brian rápidamente recuperó la compostura y declaró, comparado con la herencia, la compensación es insignificante, la pagaré de inmediato. Mientras el abogado le entregaba los documentos de la demanda por compensación, Brian los firmó sin dudar. Confirmando su firma, afirmé, me aseguraré de que cumplas con el pago de la compensación ya que lo has firmado. Sin embargo, disfruta de tu tiempo con Mary, quien no recibirá parte de la herencia. Al enterarse de que no heredaría nada, Mary estalló, ¿qué quieres decir con que no voy a heredar? Se supone que debía recibir 100 millones de pesos. La cara de Brian se sonrojó de enojo. No puede ser cierto que no haya herencia. No permitiré que te lo lleves todo. Calmadamente, el abogado explicó la situación a la pareja enfurecida. Mary, como hija de tu difunta madre de un matrimonio anterior, nunca fuiste adoptada legalmente por tu difunto padre. Por lo tanto, no existe una relación legal de padre e hija, y no puedes heredar su patrimonio. Dirigiéndome a Mary, que parecía desconcertada, aclaré, tenía solo 1 año cuando nuestros padres se casaron, así que probablemente no lo recuerdes. Pero yo sí, tenía 6 años en ese momento y estaba emocionada de tener una hermana. No sabía que terminarías robándome a mi esposo. Nuestros padres, enfrentando desafíos con nosotros los niños, buscaron mediación. Mamá me trataba como su propia hija, y papá cuidaba de Mary. Quizás la consentía porque no era su hija biológica y quería ser más cauteloso. Nuestros padres trajeron cada uno un hijo de sus matrimonios anteriores al nuevo matrimonio. Mamá, a quien algunos parientes sospechaban que se casó con papá por su riqueza, se negó a adoptar legalmente a Mary. Los parientes a menudo me sugerían pretendientes, sabiendo que yo era la única elegible para la herencia de papá. Si hubieran tenido un hijo juntos, podría haber complicado las cosas, pero no lo hicieron. Quizás eligieron no tener hijos para evitar disputas futuras sobre la herencia. Ahora es evidente que papá continuó apoyando financieramente a mi hermana incluso en la adultez porque no podía transmitirle legalmente su herencia, aunque no fue reconocida legalmente como hija de mamá debido a la falta de adopción. Nunca afectó nuestro vínculo familiar. Aparentemente, nuestros padres nunca le revelaron a mi hermana sus matrimonios, y ella se enteró de la verdad solo recientemente. El color en el rostro de mi exesposo pasó de rojo a pálido a medida que la realidad se hacía evidente. Después de firmar los documentos y ser instruido para pagar daños por sus falsas expectativas de heredar de mi hermana, me preguntó con tono derrotado, ¿era todo una mentira sobre mi hermana heredando 10.000 millones de pesos mientras yo no recibo nada? Luchando por suprimir mi diversión, respondí, ciertamente, fue una fabricación, fue mi manera de vengarme por tu infidelidad. Además, la herencia de papá no estaba cerca de los 10 millones de pesos. Incluso nuestro adinerado papá no tenía tanto que legar. Mi hermana, que había estado en silencio, exclamó de repente, he hecho innumerables planes basados en la herencia de papá. ¿Qué pasará ahora? ¿Te harás cargo de mí, hermana mayor? Reazuré a mi hermana ansiosa. Ahora tienes un esposo que te apoya. No, ya no necesitarás ese dinero. Deja que Brian se encargue de ti. Mi hermana miró a mi exesposo, que parecía pálido, y sacudió la cabeza. También he hecho compras esperando la herencia, así que tampoco puedo apoyarte. Además, tengo que compensar los daños, así que apenas estoy manejándome. Al concluir, mi exesposo se arrodilló frente a mí, rogando, Julie, lo siento mucho, todo fue mi culpa, ¿puedes perdonarme y volver conmigo? El abogado, observando la escena, se rió mientras se preparaba para irse. Su arrogancia previa había desaparecido, y su forma arrodillada parecía bastante ridícula. Tras nuestra reunión, mi exesposo y mi hermana se marcharon con expresiones de derrota, procediendo a divorciarse poco después. Mi exesposo, que se había vuelto a casar anticipando heredar los activos de mi hermana, perdió interés en ella al enterarse de que no recibiría la herencia. Incapaz de apoyar a mi hermana debido a los daños que me debía, acordamos que él haría pagos de su salario mensual ya que no tenía activos. El abogado propuso este arreglo para asegurar que yo recibiera la compensación sin perder nada. Privada del apoyo de papá, mi hermana enfrentó dificultades financieras, trabajando en un empleo de medio tiempo todos los días. Desafortunadamente, no pudo manejar sus deudas y eventualmente declaró bancarrota. Finalmente, tuvo que desalojar su apartamento, y su paradero sigue siendo desconocido, aunque el apoyo de nuestro padre provenía del amor.
Tal vez consentía excesivamente a mi hermana, lo que obstaculizaba su capacidad para tomar el trabajo en serio. Más tarde, un pariente intentó arreglar otra propuesta de matrimonio para mí, pero rechacé. Me negué a conformarme con alguien que se pareciera a mi ex esposo. Esta vez, estoy decidida a encontrar un compañero compatible en mis propios términos, continuando residiendo sola en nuestra casa de la infancia.